Continuamos nuestro estudio de la historia sagrada, basándonos en San Juan Bosco, la historia sagrada. Don Bosco hizo un resumen de la Biblia que se llama Historia Sagrada, un resumen de todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Sexta época, capítulo 1. El profeta Daniel está en Babilonia y declara el primer sueño de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Algún tiempo después tuvo Nabucodonosor un sueño que olvidó enteramente. Mandó pues convocar todos los hechiceros y adivinos del reino para que le recordasen el sueño. Luego se lo interpretaran. Estos contestaron que interpretarían el sueño siempre que se les dijera, pues les era imposible adivinarlo e interpretarlo. Indignado el rey, ellos pretenden saber todo, indignado el rey, que pretendía que de una manera se debía contrariar sus órdenes, mandó que se diera muerte a todos los sabios de su imperio sin distinción alguna. Todos estos hechiceros, brujos, esta gente pensaba adivinar y hablar, no saben, entonces le cortan la cabeza. Ya había empezado la cruel carnicería cuando Daniel se presentó al monarca y le rogó que tuviera a bien suspender por algún tiempo el fatal decreto, pues él tenía esperanza de satisfacerlo. Entonces nadie entre los paganos pudo interpretar. Y es normal, ¿por qué? Porque ¿cómo van a interpretar si no saben qué es? Porque son hombres. Mientras que Daniel, siendo profeta, Dios le revela. Entonces ahí es otra cosa, otra categoría, ¿no? Consintió el rey, y Daniel fue con presteza a avisar a sus 3 compañeros que dirigieron fervientes súplicas a Dios para que se apiadara de ellos. Entonces van a rezar, pedir a Dios. Consiguió lo que deseaba, pues durante la noche le fue revelado el sueño de Nabucodonosor juntamente con su interpretación. Apenas alumbró la luz del nuevo día, Daniel, sumamente reconocido, agradeció con el Señor, se presentó ante el rey y le dijo: Majestad, lo que tú preguntas no lo puede saber el hombre, pero hay en el cielo un Dios que ve todos los secretos y puede revelar las cosas que sucederán en lo venidero. Él te las ha hecho ver a ti y a mí me han sido reveladas. Entonces, tu sueño, dice, viene de Dios, del Dios verdadero, que sabe todo el futuro, y a mí me lo reveló también. He aquí el sueño. Te parecía ver una estatua de colosal tamaño y de muy terrible aspecto, una grandísima estatua. Tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de cobre, las piernas de hierro y los pies, parte de hierro y parte de arcilla, de lodo, de tierra. Curioso, ¿no? Entonces tenemos varios metales: cabeza de oro, pechos, brazos plata, vientre, muslos de cobre, piernas de hierro, los pies, parte de hierro y parte de tierra, de arcilla. Mientras tú la mirabas, se desprendió del monte una pequeña piedra que hirió a la estatua en los pies y la desmenuzó enteramente. Una pequeña piedra vino, tocó los pies de barro, ¡pah!, y se hizo pedazos la estatua gigantesca. La piedra, aumentando poco a poco, se volvió un gran monte que cubrió toda la tierra. Curioso, esta pequeña piedra va a ser grandísima con el tiempo. Tú eres, rey, la cabeza de oro. Entonces ahora va a interpretar. Tú eres la cabeza de oro, pues el Dios del cielo ha puesto bajo tu poder un imperio muy grande y rico. Después de tu reino se levantará otro menor que el tuyo, y es que el que está representado por la plata, tu segundo reino de plata. El tercero será de cobre,
y dominará toda la tierra. El cuarto será de hierro y subyugará a los presidentes. Entonces aquí son diferentes imperios que van a sucederse. Sabemos después de Babilonia vienen los de los persas, de 539 a 330, 33, ¿sí? 30. Después vienen los de los griegos, Alejandro Magno, que va a tomar toda esta región también. Finalmente vienen los romanos, diferentes reinos. Entonces, tú eres la cabeza de oro, pues el Dios del cielo ha puesto bajo tu poder un imperio muy grande y rico. Después viene otro menor, que de plata. Tercero será de cobre y dominará la tierra. El cuarto será de fierro y subyugará, dominarán los precedentes. Ahora, ¿qué es la pequeña piedra? La pequeña piedra simboliza otro reino que suscitará el Dios del cielo, que dominará a las demás y durará eternamente. Entonces, esta pequeña piedra va a transformar un reino que durará para siempre. En los 4 primeros reinos anunciados por Daniel, se anunciaban 4 dominaciones que debían sucederse una tras otra. Esto es, la de los asirios, babilonios, asirios, toda la región de Mesopotamia. Después, el de oro. Después, la de los persas, por plata. La de los griegos, por bronce, Alejandro Magno. La de los romanos, por el hierro, y a la cual sucedió la quinta pequeña piedra que va a dominar todo y tomar extensión mundial, es la Iglesia Católica que Cristo mismo fundó. Esta parecía al principio diminuta piedra. Es verdad, la Iglesia empezó con 12 hombres. Sin embargo, hiriendo al imperio de los romanos, lo deshizo, al paso que ella se dilató y aún se dilata en toda la redondez de la tierra, donde durará hasta la consumación de los siglos para eternizar después en el cielo. Entonces este es el sueño y la interpretación. Pobres brujos de hechiceros, ¿cómo vas a ver esto? No es posible, pero Daniel salvó su cabeza, ¿no? Ahora, por haber interpretado este sueño, admirado Nabucodonosor, al ver que Daniel había sabido adivinar, interpretar tan bien su sueño, se postró ante él para adorarlo y exclamó: vuestro Dios es verdaderamente el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú has sabido descubrir este arcano, este secreto. Arcano es el secreto. Enseguida elevó a Daniel a grandes honores, lo nombró príncipe de la ciudad de Babilonia y maestro de todos los sabios. Bueno, con razón. Desde entonces residió Daniel en el palacio del rey, ante el cual ninguno podía presentarse sin su permiso. Y sus compañeros fieles, Ananías, Misael, Azarías, fueron nombrados a su vez superintendentes de la provincia de Babilonia. Cuántos prodigios obra Dios en favor de los que le guardan fidelidad. Entonces estos hombres, por ejemplo, cuando estaban en su periodo de formación, no quisieron comer la comida que el rey daba. ¿Por qué? Porque temían que esta comida fuera contaminada por el culto idolátrico, porque después de haber los sacrificios, así los sacrificios paganos, iban a vender la carne en el mercado. Entonces pensaban que iban a ser contaminados. Ahora pasamos a otro tema, los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. Entonces, si el rey levanta a cargos importantes a estos jóvenes fieles, pero tienen enemigos, van a tener enemigos por no seguir la corriente y envidiosos. Vamos a ver ahora los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. Nabucodonosor no fue constante en el bien obrar. Se olvida.
Después de algún tiempo, llevado de su orgullo, manda hacer una estatua de colosal tamaño y dio orden de que al sonido de los instrumentos de música todos se postraran para adorarla bajo pena de muerte a quien no obedeciera. Eran paganos. Ananías, Misael, Azarías sabían que era pecado muy grande tributar a la estatua del rey un honor que solo a Dios es debido. Por esto declararon que estaban dispuestos a morir antes que adorarla. Entonces no podemos aceptar esto. Hay un solo Dios en el cielo y esta estatua, aunque es el rey, no podemos reconocerlo como Dios. No lo es. Al saber esto, Nabucodonosor ordenó que se llevara inmediatamente a los 3 jóvenes a su presencia. Claro, los denunciaron, ¿no? Los envidiosos. Y con acento indignado les dijo: ¿es verdad que no adoráis mi estatua? Pues bien, si al primer sonido de los instrumentos no os postráis para adorarla, seréis arrojados a un horno de fuego. ¿Cuál será el Dios que os librará de mis manos? Claro, como él no conoce el Dios verdadero, para él. Los valientes jóvenes contestaron: el Dios que adoramos puede sacarnos del horno de fuego y librarnos, oh rey, de tus manos. Si no quisiere, ten entendido, oh rey, que no adoramos tu estatua. Entonces dicen ellos: nosotros nos ponemos en la mano de Dios. Si nos libera, qué bueno. Si nos libera, de todos modos no lo haremos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esto. No hay otros dioses que un solo. Entonces el rey, lleno de furor, mandó que se encendiese el horno 7 veces más que de costumbre. Mucha gasolina, vamos a decir hoy. 7 veces más que de costumbre, y que se arrojara en él a los 3 jóvenes. He aquí que Dios obró un milagro extraordinario en favor de esta gente que le tiene confianza. Ananías, Misael, Azarías cayeron en el horno abrasador. Pero lo que el rey no podía imaginar, un ángel bajó del cielo y, colocado entre ellos, separaba las llamas e impedía que éstas les causaran el menor daño. Entonces aquí Dios va a intervenir mediante su ángel para que no fueran quemados. Y ellos se paseaban en medio de las llamas del horno, alabando y bendiciendo a Dios, al paso que aquellas envolvieron a los ejecutores del real decreto y los redujeron a cenizas. Entonces, mientras que el fuego respeta a los 3 jóvenes, bien va a quemar a los adversarios. Nabucodonosor, que ardía en deseos de saber la suerte que había cabido a los jóvenes, se acercó al horno y los vio a los 3 jóvenes vivos, acompañados de un ángel que alejaba de ellos las llamas. Reconoció en eso la mano del Altísimo, y acercándose cuanto pudo a la boca del horno, los llamó y les dijo que saliesen fuera. Les volvió a dar sus antiguos empleos y decretó que todo el que en adelante blasfemara contra el Dios de Ananías, Misael, Azarías, fuera condenado a muerte, porque era ese el verdadero Dios. Entonces aquí vemos que por un milagro extraordinario, bien este rey pagano reconoce que este Dios es verdadero, que nadie puede blasfemar de él, insultarlo, rechazarlo. Veamos ahora el segundo sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor se olvidó de nuevo de adorar al Dios verdadero. Pobrecito. Por esto, en otro sueño que tuvo, se le anunció que caería muy pronto sobre él un terrible castigo. Le pareció ver un árbol gigantesco, cuya copa llegaba al cielo y cuyas ramas se extendían sobre la tierra. Como era de hermoso follaje, estaba cargado de frutos, los pájaros hallaban en él su alimento y se albergaban en sus ramas. Mas he aquí que baja un ángel del cielo y grita: cortad este árbol, descajad sus ramas, sacudid sus hojas, esparcid sus frutos,
Huyan las bestias de su sombra y las aves de sus ramas. Dejad en la tierra sus raíces, para que sea atado, bañado con el rocío del cielo, y viva en el campo en compañía de las fieras, de los animales salvajes. Su corazón de hombre sea cambiado en corazón de fiera, hasta que hayan pasado 7 tiempos. En vano el rey trabajó para que le interpretasen el sueño los adivinos, brujos, hechiceros de Babilonia. Tan solo Daniel, iluminado por Dios, se lo supo explicar. Entonces, ¿qué es este grande árbol? ¿Qué significa todo esto? Terrible es este sueño, oh rey, le dijo. Te anuncia grandes desastres. Tú eres ese árbol eres tú, cuya altura llegaba hasta el cielo y cuyas ramas se extendían de toda la tierra. Serás cortado, es decir, no solamente expulsado del trono, sino separado del trato de los hombres. Vivirás 7 años entre las fieras, alimentándose como ellas con paja y heno, como un animal. Sin embargo, quedará la raíz porque después de haber pasado 7 años, cuando hayas conocido que existe un Dios, Señor de los reinos, que da a quien le place, recobrarás tu primer estado y el trono. Sigue pues mi consejo, oh rey, aleja de ti con buenas obras el castigo que te aguarda. Entonces dice, si haces buenas obras, limosnas, y bien este castigo puede ser alejado de ti. Y con limosnas alcanza el perdón de tus pecados. Tal vez el Señor tenga piedad de ti. Entonces, un buen consejo. ¿Quieres evitar los castigos que merecen tus pecados? Y bien, haga buenas obras. Veamos a ver cómo se cumplen estas divinas amenazas. El rey no se cuidó de aplacar la cólera de Dios como se lo había aconsejado Daniel. Imprudencia. Por esto las amenazas divinas se cumplieron tal como fueron anunciadas. Entonces Dios le da la respuesta, le da la solución, no cumple. Un día Nabucodonosor se paseaba en su palacio, henchido de su grandeza, y decía, ¿acaso no es esta la gran Babilonia edificada por mí para sede de mi imperio, durante el esplendor de mi poder y en la gloria de mi magnificencia? Hablaba aun cuando oyó una voz del cielo que decía, a ti se habla, oh rey, tu reino saldrá de tus manos. Los bosques serán tu morada, tu compañía las fieras, la hierba, el heno, tu alimento. Así permanecerás hasta que conozcas que los reinos de los hombres están en poder de Dios. En ese mismo momento Nabucodonosor empezó a parecer bestia. Se dejó crecer las uñas como una fiera. Expulsado del palacio, huyó a los bosques y vivió 7 años con las fieras, alimentándose con heno y hierba. Pasado ese tiempo, Nabucodonosor volvió sobre sí, levantó los ojos al cielo y pidió al Señor que se apiadara de él y le perdonara, confesando que él solo era el rey del cielo y de la tierra. El Señor lo escuchó, le devolvió su antigua dignidad y lo sentó de nuevo en el trono con mayor brillo y gloria que antes. Entonces, como conclusión podemos decir, cuidado, temamos la pasión del orgullo, pues aunque no siempre produce la locura, por lo menos oscurece la razón, impidiendo el buen discernimiento de las cosas, además de que ofende gravemente a Dios y a los hombres. Entonces, cuidado, el orgullo realmente es un pecado tremendo, es un pecado bastante peligroso. Entonces hemos visto que los jóvenes Daniel y sus compañeros sí son fieles a Dios, y por ser fieles a Dios, el bien Dios no los abandona. Es importante saber esto.
Ahora veamos un poco el aspecto moral de estos sueños de Nabucodonosor. Objeto de la revelación que Dios hizo a Nabucodonosor por medio de Daniel. El rey pagano no tuvo más que una revelación oscura que le llenó de congoja y le volvió deseoso de oír la declaración y dócil para escucharla. La revelación clara debía anunciársela el profeta Daniel, suscitado por Dios, en ninguna otra persona. El objeto de la revelación era múltiple: que los gentiles, el rey y los sabios, aprendiesen por ella a conocer la grandeza y la omnisciencia de Dios. Entonces Dios lo educa mediante este sueño, que hay un solo Dios que es grande y omnisciente. Este fin se logró tan cumplidamente que el rey vino en claro conocimiento de que el Dios de los judíos era más grande y poderoso que todos los dioses del paganismo. Los paganos tenían varios dioses, o inventados, ¿eh? De hecho, el paganismo, ¿qué es? Es la corrupción del conocimiento de la revelación primitiva, falsificado. Entonces van a ser pequeños dioses. Entonces aquí llegan al conocimiento de un solo Dios que es todopoderoso y omnisciente. Segundo punto, que el orgulloso rey supiese para su humillación que su grande imperio no subsistiría largo tiempo, sino que perecería después de su muerte. En efecto, en 539, y bien, el reino de Babilonia va a caer bajo mando de los persas. Que todo el mundo fuese encaminado al Mesías y al reino eterno fundado por él. Y este era el objeto principal de la revelación hecha a Daniel. Ella, pues, en sustancia, es una profecía del Mesías. Entonces, este sueño de Nabucodonosor es un sueño acerca, concretamente, del Mesías de Cristo. Entonces hay varios reinos que va a venir, los persas, los griegos, los romanos, y finalmente viene la iglesia, que va a ser un reino eterno. Y de hecho existe hace unos 2000 años, sigue. Esta, digamos, es una profecía acerca del Mesías, y trata del reino de Dios, es decir, del reino del Mesías en contraposición a los 4 reinos del mundo. A la vez se predice que el reino de Nabucodonosor, de consiguiente al reino de Babilonia, le seguirán 3 grandes reinos, ya lo dijimos. Así sucedió en efecto, puesto que Babilonia va a caer bajo el mando de los persas y medos. A este le vienen los de Alejandro Magno, los griegos, y después vienen los romanos. Este último fue un reino de hierro, construido por la fuerza de la espada, mas los pies, el fundamento era de fierro y de tierra débil, por lo que degeneró primero en 2 reinos, más tarde en muchos estados. Entonces el reino de Roma, el Imperio Romano, en 395 va a ser dividido en 2 Imperio Romano de Occidente, el de Oriente, y el de Occidente va a caer bajo los golpes de los bárbaros en 476. Va a caer y va a formar varios estados que van a formar Europa más tarde. Y el Oriente también va a subsistir hasta 1453 y va a caer bajo los golpes de los musulmanes turcos. Y todo va a perderse. Entonces, la profecía, pero la iglesia sigue. La iglesia sigue. Entonces, hay varios reinos, dijimos, pero el reino realmente que va a durar, que es de lo alto, es la iglesia de Dios, a la cual fue mandado el Espíritu Santo para dirigir, para civilizar, para evangelizar, para humanizar los pueblos. Nosotros hoy, herederos de la civilización cristiana, no nos damos cuenta de todo lo que trajo Cristo y su iglesia a los pueblos, ¿no? Porque los pueblos paganos es otra cosa, es otra cosa, pero la gente hoy se olvida de todo lo que la iglesia de Cristo les ha traído. Entonces, este reino es la iglesia que Cristo fundó, no cualquier iglesia, es la iglesia católica. La iglesia católica, la iglesia que es la que fue fundada por Cristo mismo.
Entonces Cristo, nuestro Señor, ha fundado un reino espiritual que llena toda la tierra y existe perpetuamente. A saber, dijimos la Iglesia Católica, Jesús mismo se compara con una piedra, San Mateo 21, 24, y San Pedro lo llama piedra que ha venido a ser la piedra angular. La Iglesia tiene que ser católica. ¿Por qué católica? Es decir, universal. No es la iglesia de un pueblo, de una raza, de una región, no, es una iglesia universal. Eso significa católico. A veces los protestantes dicen, pero la palabra iglesia católica no está en la Biblia. Sí, hijito, pero la palabra sí, católica no está en la Biblia, el contenido sí está. Cuando Cristo sube al cielo, dice, vayan, predican a todas las naciones, bautizan los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las naciones juntas que forman una iglesia cristiana universal. Toda la iglesia tiene que ser universal católica. Según la profecía de Daniel, el reino divino del Mesías que vence a los imperios, sus enemigos, continúa viviendo eternamente, debe ser universal, o sea, católico, en el espacio y en el tiempo. Hay dos cosas, en el espacio, todos lugares, y en el tiempo, 2000 años. Por ejemplo, supongamos una secta, por cualquier causa que sea, logra ser universal en todos los países, pero no es católica. ¿Por qué? Porque le falta el tiempo. Si no empezó con Cristo, no vale. No vale. Entonces, es universal en el tiempo, desde Cristo vino, y en el espacio, en todo el mundo. Esta profecía solo se cumple en la Iglesia católico-romana, porque esta, en sus principios, pequeña, si empezó con 12 hombres, ha sido poco a poco extendida por todas partes del mundo y se ha conservado desde Cristo hasta hoy, a pesar de todos los poderes enemigos. Por ejemplo, si todas las sectas hoy que nos rodean hubieran sido perseguidas como la Iglesia lo fue, bien, no existiría ninguna. De hecho, hubo grandes sectas que desaparecieron por completo. Por ejemplo, los maniqueos, por ejemplo, o los arianos, etcétera. Entonces la iglesia es universal porque Cristo la fundó. ¿De dónde se sigue? La iglesia católica romana es la verdadera iglesia, el reino de Dios que procede del cielo, el reino que Dios prometió a Daniel. Ahora hay sectas que dicen católicas también, fíjese. Bueno, hay gente separada, que dice ortodoxos, ahora se dicen católicos, para engañar más la gente. La iglesia es católica, es romana, porque San Pedro ahí en Roma dejó la autoridad. Hay los anglo-católicos, son anglicanos, pero se dicen católicos también. Por este sueño de Nabucodonosor vemos que Dios gobierna el mundo. Es también de notar que en esta profecía se descubre Dios como Señor de los reyes, como tuvo que confesar Nabucodonosor, como el supremo Señor, gobernador del mundo, de quien todo poder desciende. El Dios del cielo te ha dado a ti el reino, el poder y la gloria, que derriba y levanta reinos y dirige la suerte de los pueblos. Entonces, Dios gobierna al mundo a pesar de todo. En la Biblia dice, la justicia levanta a los pueblos y la injusticia lo hace caer. Entonces, cuando un pueblo come injusticia, el pecado va a pagar las consecuencias. Y otro pueblo va a venir a tomar el lugar. También vemos que los tres jóvenes, para poder interpretar el sueño, rezaron. Primero rezaron, pidieron a Dios sabiduría. Ahí vemos la fuerza de la oración en común. Noten esto. La fuerza de la oración en común. Después de haber orado Daniel y sus tres amigos con devoción y confianza, Dios concedió el conocimiento y la interpretación del misterioso sueño, con lo que no solo Daniel y sus amigos, sino también los restantes sabios y adivinos se libraron de la muerte. Entonces el Nabucodonosor dijo, si no me interpretan el sueño, toda es muerte, pena de muerte. Y viene aquí Daniel y sus compañeros rezan, piden, suplican, reciben de Dios la revelación y bien interpretan el sueño del rey de un lado, de otro lado protegen a los demás brujos, hechiceros y sabios de la pena de muerte, porque van a ser matados, ¿no? Entonces la oración común tiene mucha fuerza. Por eso dice, una familia unida, una familia que reza unida, permanece unida. Lo mismo un convento, lo mismo un país, lo mismo una parroquia. Es importante la oración en común. ¿Por qué? Porque la oración se suma.
La oración se suma. El Divino Salvador nos ha exhortado a la oración en común, prometiéndonos que si dos de vosotros se unen entre sí sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, les será concedido por mi Padre. San Mateo 18, 19. Entonces es importante rezar en común. También vemos que hay humildad. No, este texto nos enseña la humildad. Daniel fue humilde, pues que tributó a Dios la gloria y declaró al rey que la revelación viene de Dios, porque era humilde, Dios lo exaltó. No dijo yo de mi cosecha viene, de Dios vino la revelación, humildad. La ira, ahora vemos otro pecado u otro problema aquí en Nabucodonosor, debido a que no interpretaban el sueño, condena a muerte a todos sus consejeros y sabios. Y bien, vemos que el pecado, la ira es un pecado capital, eso no debe hacerse. ¿Qué le movió al rey Nabucodonosor a dar mandato tan cruel como era matar a los adivinos sabios de todo el reino? Su violenta ira, porque los adivinos, etcétera, no podían cumplir su voluntad. Entonces, no es porque no logran interpretar el sueño que va a condenarlos a muerte. Ahí vemos su orgullo y su ira ciega que iba a hacerlo asesino. Porque matar gente así no tiene derecho, aunque sea rey, ¿no? Aunque tenga el poder. Otra cosa, la orden del rey de matar a todos los sabios divinos era injusta y cruel. Vemos en esto cuán voluntariosamente gobernaban los reyes paganos y cuán poco estimaban la vida de sus súbditos. Entonces, esto es importante. Entonces, los reyes paganos, los jefes paganos, menospreciaban totalmente la vida de su gente. El jefe daba orden, punto. Mátenlo, así es. Es el cristianismo que puso orden a las cosas, que puso los mandamientos, que quitó a los jefes, a los dirigentes, el poder arbitrario. Puso justicia, cuidado. Hoy todo es leyes, esto, aquello, pero ¿a quién lo debemos? ¿A quién lo debemos? Entonces aquí vemos que los reyes paganos eran arbitrarios, mandaban la muerte según su capricho. El cristianismo acabó con tales crueldades, puesto que enseña que todos los hombres son imagen e hijos de Dios, que los reyes deben gobernar según la ley de Dios y que un día darán a Dios estrechas cuentas. Es importante esto. Los dirigentes, por muy poderosos que sean, deben dar a Dios cuenta de su administración. Mientras el pagano decía, yo soy aquí el jefe, y de hecho hasta los divinizaban. Si uno lee, por ejemplo, la historia de los pueblos paganos, de los dirigentes paganos, ¿cuántos crímenes? ¿Cuántos crímenes? Ahora veamos esto por nosotros, por nuestra propia alma. Adora con la más profunda reverencia al omnipotente, omnisciente Dios, que según su voluntad dirige la suerte de los individuos y de los pueblos, de los reinos, y con el consuelo que esta verdad infunde en el alma, entrégate a la dirección de su bondad y de su sabiduría. Lleno de admiración, di con San Pablo, Romanos 11:33, oh profundísimos tesoros de la sabiduría y conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y cuán investigables sus caminos. De Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria eternamente. Amén. Entonces esto acerca de Daniel y Nabucodonosor. Vemos que la ira es un pecado capital, que el orgullo es pecado. Vemos que la oración común de los jóvenes de Daniel y sus compañeros tiene fuerza. Vemos que Dios gobierna el mundo y los imperios que se siguen uno a otro fueron una imagen de la profético de la iglesia, que la iglesia va a reemplazar todos los reinos antiguos.